Capítulo 1. El juicio del inocente. Jerusalén, año 33 después de Cristo. El aire era denso, como si una tormenta estuviera a punto de estallar sobre los tejados agrietados de la ciudad santa. En las calles, el murmullo del pueblo se mezclaba con el golpeteo metálico de los soldados romanos. Todos esperaban algo, una señal, un veredicto, una muerte. Dentro del pretorio, Poncio Pilato no dormía desde hacía 2 noches. Tenía ante sí al hombre que decían Hijo de Dios, Rey de los judíos, perturbador de imperios, Jesús de Nazaret. Pero Pilato no veía un agitador, veía un hombre herido, sí, pero sereno, un hombre que hablaba como si supiera lo que vendría después del tiempo. Pilato: ¿eres tú el Rey de los judíos? Jesús: mi reino no es de este mundo. Pilato no quería condenarlo, sabía que los sumos sacerdotes lo entregaban por envidia. Sabía que había algo más, una presencia invisible, un orden superior. Esa misma noche su esposa Claudia le habló en sueños: no tengas nada que ver con ese justo, he sufrido mucho hoy por causa de él. Pero las presiones eran grandes, el pueblo, manipulado, comenzaba a gritar, el Sanedrín exigía sangre. Fue entonces cuando José de Arimatea, un miembro secreto del consejo, se acercó a Pilato con un mensaje en voz baja. Sus palabras no quedaron registradas por ningún evangelio, pero lo que se dijo en ese rincón oscuro del palacio cambiaría el destino de la historia. José de Arimatea: perfecto, no debe morir, hay un plan en marcha, uno que no contradice tu mandato, sino que puede librarte del dilema. Pilato lo miró con ojos inciertos. José continuó diciendo: esta noche, en la cruz, se administrará una sustancia, una mezcla que hará parecer muerto al Nazareno. Su cuerpo será reclamado antes del anochecer, como dicta la ley. No morirá, pero no lo volverán a ver. Pilato cerró los ojos, no dio una orden, no firmó un papel, solo se lavó las manos. Y así comenzó el complot para salvar al hombre que muchos llamaban Mesías, un complot que cruzaría desiertos, océanos y siglos, un complot que terminaría en los montes de Cachemira. Capítulo 2. La noche del complot. Jerusalén no dormía. El cielo se cubría con un manto pesado y el aire olía a hierro y traición. Las calles cercanas al Gólgota estaban patrulladas, pero en los barrios bajos la oscuridad era el mejor disfraz para un grupo que tejía su telaraña de salvación. En una casa discreta, en lo alto del Monte de los Olivos, se reunieron 7 hombres y una mujer. Todos sabían lo que se estaba jugando, no solo la vida de un hombre, sino la posibilidad de un nuevo futuro. Discípula: la mezcla está lista, pero debe administrarse antes de que el corazón sea demasiado débil. Alquimista: será como si el alma se apartara, sin irse del todo. El vino estaba mezclado con opio blanco, resina de acacia, mirra y beleño. Era una fórmula ancestral, transmitida entre médicos de Alejandría y los sabios esenios del desierto. Un falso veneno que simulaba la muerte, pero retenía el soplo vital. Mientras tanto, en las sombras del templo, Nicodemo hablaba con un centurión joven. Le ofreció no solo moneda, sino un nombre: Longino. Aquel soldado de lanza certera no era ajeno a las dudas. Había visto cosas en aquel hombre que le erosionaban la fe en Roma. Longino: ¿y si no es un rebelde, sino lo que dicen que es? Nicodemo: entonces no deberías matarlo, solo asegúrate de que no muera del todo. En el Gólgota, el aire se volvió más denso cuando Jesús fue colgado. Sus ojos no mostraban sufrimiento, sino aceptación. Sabía lo que debía suceder. Cada palabra, cada gesto estaba medido. Aquel grito, tengo sed, no fue súplica, sino una señal.
El sirviente se acercó, el centurión no lo detuvo. Sirviente: Maestro, ahora. El líquido toca los labios secos de Jesús. Se oye un suspiro profundo. Un cuervo grazna a lo lejos. Jesús cerró los ojos. Su respiración se volvió invisible, su cuerpo inerte, pero su alma aguardaba. Entonces vino la lanza. La herida sangró, sí, pero no como lo haría un muerto. Sangró como sangra un cuerpo vivo. En la hora precisa, José de Arimatea reclamó el cuerpo. Los soldados lo dejaron ir, convencidos de su muerte. Lo envolvieron en lino, lo llevaron a la tumba, pero allí no terminó todo. Allí comenzó el verdadero milagro. Durante horas, el cuerpo fue cuidado, enfriado, ungido con aceites. Su piel fue frotada con extractos de aloe, sus labios humedecidos con agua de rosas. Y entonces ocurrió. Jesús, ¿dónde estoy? Discípula, donde la vida vuelve, donde la muerte se confunde. Jesús vivía. No era una resurrección mística aún, era la recuperación de un cuerpo que se negó a morir. Era la voluntad de un alma que sabía que su hora más importante aún estaba por llegar, y no sería en Jerusalén. Capítulo 3. El viaje secreto a Oriente. Partió de noche, envuelto en ropas humildes, con la cabeza cubierta, acompañado por un puñado de sabios y comerciantes fieles. El nazareno ya no era el Mesías de Judea, ahora era un viajero silencioso, un sabio que cruzaría fronteras sin nombre. La caravana se internó hacia el norte, bordeando las rutas de los nabateos, desde Damasco hasta Palmira. Jesús pasó por aldeas en ruinas, oasis ocultos y fortalezas perdidas. En cada descanso meditaba, en cada encuentro escuchaba, en su silencio enseñaba. Comerciante: no hablas mucho, pero cuando lo haces, siento que algo dentro de ti me hace despertar. Jesús: a veces el silencio dice lo que la lengua teme. En Persia fue acogido por sabios zoroastrianos. Allí habló del fuego interior, de la chispa divina en todo ser humano. Compartió enseñanzas sobre el perdón, el sacrificio y el amor sin condición. Muchos lo confundieron con un profeta perdido, otros con una reencarnación de Mitra. Pero él nunca se llamó a sí mismo nada, solo viajero, solo siervo. En la región del Indo se sentó bajo los árboles donde otros sabios meditaban. Allí, los brahmanes discutían con él con respeto. Brahman: dices que el amor es el camino, pero el deseo es sufrimiento. Jesús: el amor no desea poseer, solo dar. Fue en Cachemira donde encontró un eco, un valle de cumbres blancas, ríos que cantaban y templos olvidados. Allí, Jesús se estableció como maestro silencioso, bajo el nombre de Yus Asaf. Construyó un pequeño refugio, curó a enfermos, habló con palabras sencillas, nunca reclamó divinidad, pero quienes lo escuchaban sabían que era diferente. Un manuscrito del templo Shankaracharya menciona a un hombre de Occidente que hablaba del Padre de Luz y enseñaba a ver a Dios dentro de uno mismo. Discípula Cachemira, tú no eres como los demás santos, ¿por qué ocultas tu rostro? Yus Asaf: Jesús: porque mi rostro fue condenado, pero mi voz aún tiene un destino. Vivió allí muchos años, algunos dicen que llegó a los 70, otros que volvió a Occidente en secreto para morir en Galilea, pero hay quienes juran haberlo visto caminar por las laderas de Srinagar, bajo la luna llena, cantando salmos en arameo. En el corazón del barrio antiguo de la ciudad yace el santuario de Rosabal, una tumba con marcas de pies clavados y una inscripción en sánscrito y persa que pocos se atreven a leer. Yus Asaf, el maestro venido del oeste, reposa aquí. Sus palabras, como el viento, no conocen fronteras.
Capítulo 4. El Templo del Silencio. Cachemira. El fin del mundo para algunos, el principio del alma para otros. Entre sus valles cubiertos de niebla y templos cubiertos de musgo, el viajero que fue llamado Jesús encontró algo más que refugio. Encontró un eco, un reflejo de su mensaje distorsionado, pero vivo, como si el mismo espíritu hablara lenguas distintas en todos los rincones del mundo. Hombre anciano. Muchos vienen buscando poder, sabiduría, iluminación, pero tú, extranjero, ¿qué buscas? Jesús, la verdad que une al cielo con la tierra y el silencio que no miente. Se hizo llamar Yus Asaf, el sanador vagabundo. Su fama creció, pero no por milagros, sino por miradas que penetraban la culpa y el miedo, por preguntas que hacían tambalear certezas milenarias. Se sentaba entre los monjes sin predicar, escuchaba más de lo que hablaba, y cuando lo hacía, dejaba en el aire una paz inquietante. En uno de los monasterios, los sabios de Pahalgam le mostraron antiguos textos védicos. Hablaban de un avatar futuro, de ojos como fuego y palabras que cortaban como espada. Jesús los escuchó con respeto, pero luego cerró los ojos y dijo: no vengo del futuro, vengo del corazón del tiempo. Allí, en lo alto del Himalaya, construyó un lugar, no un templo de piedra, sino un santuario invisible, el templo del silencio. Nadie sabía cómo llegar, salvo aquellos que estaban listos. No tenía puertas ni muros, solo un árbol antiguo y una cueva. Muchos dicen que allí Jesús transmitió sus últimas enseñanzas. No están en la Biblia, ni en los Vedas. Solo quedaron fragmentos en papiros escondidos y cantos orales que sobreviven entre los sabios sufí y tibetanos. Enseñanzas sobre el alma como viajera, sobre la vida como ilusión, sobre la muerte como regreso. Discípulo oriental, maestro, ¿por qué no hablas del Dios de tu tierra? Jesús sonríe, porque aquí ya lo conoce, solo que con otro nombre. Pero la paz no dura en un mundo de imperios. Agentes del Imperio Romano, alertados por rumores, comenzaron a rastrearlo. Querían saber si aquel hombre que decían muerto vivía. Querían borrar su huella antes de que su historia echara raíces fuera de Judea. Un discípulo fue capturado. Bajo tortura habló y entonces Yus Asaf debió decidir huir de nuevo o desaparecer para siempre. Pero no eligió ninguna. En el templo del silencio dejó un mensaje para el tiempo. Jesús, un día volverán a buscarme, pero no encontrarán a un cuerpo, sino a una verdad sembrada en el alma del mundo. No vine a fundar una religión, vine a recordar el camino. Quien lo escuche sabrá que yo estoy aquí. En los años 80, después de Cristo, según textos olvidados de Damasco, un hombre de rostro sereno fue enterrado en Cachemira. Su tumba fue sellada con símbolos de 3 culturas: una cruz, una flor de loto, un círculo vacío. Hoy, ese lugar existe en Rosabal. Nadie sabe con certeza quién yace allí, pero los sabios, los verdaderos, no preguntan con los labios, preguntan con el alma, y el alma, cuando escucha, sabe. Capítulo final. El regreso a la eternidad. Los años pasaron, las estaciones cambiaron, pero el secreto de Yus Asaf perduró en los valles tranquilos de Cachemira. Aquellos que lo conocieron lo describían como un hombre de una sabiduría profunda, pero que nunca se aferraba a palabra. Sabía que el viaje del alma es eterno y que cada encuentro es solo una parada en el camino hacia el infinito. En los pueblos cercanos, la gente hablaba de su desaparición repentina. Algunos decían que había ascendido a los cielos, otros que había partido al este, donde los soles nacen. Nadie supo realmente lo que ocurrió, pero las historias crecieron como las raíces de un árbol antiguo. Nadie vio el momento en que su cuerpo dejó de existir, pero todos sentían que su espíritu permanecía.
Pero un pequeño grupo de monjes, seguidores de sus enseñanzas, nunca dejaron de buscarlo. Su mensaje no fue para las multitudes, sino para aquellos que estaban dispuestos a mirar más allá de la apariencia de las cosas. Buscaron en las montañas, en los textos antiguos, en las estrellas. Y cuando llegaron a la última cueva del valle, encontraron algo que nunca esperaron. Una inscripción en las piedras escrita en lenguas olvidadas, pero comprensible para aquellos que sabían escuchar. El viaje no termina aquí. Quien lo busque lo encontrará, pero no con ojos humanos. El regreso será a través de la puerta invisible, en la unidad de todos los seres. Yo soy uno con la creación y lo seré para siempre. Aquellos monjes entendieron algo que trascendía el concepto de muerte. Jesús, o Yusuf, no había muerto como lo entendía el mundo. Él había trascendido la muerte, y su regreso no sería en carne, sino en espíritu. Su enseñanza no era de este mundo, era la enseñanza del alma, del eterno viaje que nunca termina, solo cambia de forma. A medida que el tiempo avanza, se comenzaron a encontrar nuevos textos. Algunos de ellos, custodiados por los monjes tibetanos, hablaban de un regreso no físico, sino el regreso de la energía y el conocimiento de aquel que había caminado entre los hombres, pero cuyo destino era más grande que cualquier imperio terrenal. Monje tibetano. Las montañas, las estrellas, la tierra misma nos hablan, y tú, viajero, escucha lo que no se ve. El regreso no es un retorno de un cuerpo muerto, la resurrección del espíritu que nunca dejó de caminar. Jesús. Cada alma es mi alma, y cada paso que dan es el mío. El regreso será a través de aquellos que llevan la verdad en su corazón, aquellos que no necesitan ver para saber. Yo soy Felipe Wittmann, y les digo, el regreso de Yusuf no será una segunda venida, será la revelación de lo eterno que habita en todos los hombres y mujeres. Quien esté dispuesto a mirar más allá de las sombras de la muerte, verá lo que ha estado ante sus ojos todo el tiempo. Jesús un día dijo, el regreso no es solo mío, es tuyo también. Cada alma, cada espíritu, cada ser viviente tiene un destino más allá de este mundo. Solo aquellos que no temen cruzar el umbral de la muerte podrán entender. Es así, el enigma de Cachemira permanece, entre montañas, entre susurros, entre las sombras del tiempo. Algunos dicen que un día, cuando la humanidad esté lista, el regreso será claro, pero no será un regreso físico, sino un regreso del alma, y solo aquellos que estén preparados verán la verdad.